Ok, repito, ¿verdad? La prueba control de lectura fue hoy. Sí, en efecto, solo es del capítulo 12, como les dije. Y de nuevo, ¿verdad? Si alguno de ustedes, tal vez que lo está viendo la clase en formato de video, no, no lo ha hecho, ¿verdad? Y ocupa que le cambie o que le reprograme, pues, o igual incluso los que están acá. Y si no me han dicho acerca de alguna reprogramación, recuerden que me lo pueden decir, pero ya el tiempo es un poco más corto, ¿verdad? Entonces procuren decirlo lo antes posible para que lo reprogramemos, se los ponga a otro día o a otra hora, como ustedes decidan. Hacen su prueba de control de lectura y perfecto, ¿verdad? Ahora, con respecto al examen, quiero recordarle, ¿verdad? Hemos mostrado las fechas varias veces, pero el examen es el martes 7, ¿verdad? Martes 7. Déjenme verificar con el calendario únicamente aquí. Sí, 7 es en martes, ¿verdad? Es el examen de la tercera unidad. Y el viernes 10, ¿ok? El viernes 10 es el examen de reposición. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer ejercicio, ¿verdad? Para que ya tengan claro, ¿verdad? Cómo se resuelven este tipo de ejercicios de presión y de el principio de Arquímedes o de flotación, mejor dicho, para el fin de semana y puedan comenzar a estudiar acerca de estos temas, ¿verdad? Entonces ahora les voy a compartir la pantalla, muchachos, ¿ok? Y lo que tenemos aquí, pues, es el primero de los ejercicios y ese es un ejercicio de presión. Vamos a leer específicamente qué es lo que me solicita el ejercicio, ¿verdad? Dice, un tubo en forma de U abierto por ambos lados, ¿ok? Abierto por ambos extremos, contiene un poco de mercurio. Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo hasta que la altura de la columna de agua es de 15 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Inicialmente yo solo tenía mercurio, que es el que representan aquí con el morado. Ok, ok, teníamos mercurio, cheque, y empezamos a vertir cuidadosamente agua. La cuestión para que que digan cuidadosamente es que no piensen que el agua eh, obstruye, o sea, o se mezcla de alguna forma, digamos, sino que queda claramente una división agua-mercurio, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos 15 centímetros de agua, dejamos de vertir agua. Eso es lo que nos dijeron. Ese es el estado inicial, o ese es el estado en general de este tubo. Inciso A. ¿Cuál es la presión manométrica en la interfaz agua-mercurio? Entonces, a mí que me están pidiendo cuánto es la presión manométrica, ¿ok? ¿Cuánto es la presión manométrica acá? Inciso B. Calcule la distancia vertical H, que se muestra en la figura, ¿verdad? Entre la superficie de mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie de agua en el brazo izquierdo. Entonces, se fijan, lo que me están pidiendo es, bueno, ahí está dibujado, ¿verdad? Pero esta diferencia entre estos dos puntos, ¿verdad? Entonces, esta altura, ¿cuánto es esto? ¿Ok? Entonces, el primer inciso, muchachos, es extremadamente fácil, ¿verdad? En el primer inciso a mí me piden cuánto es la presión manométrica, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, presión manométrica nosotros habíamos definido como que es la presión extra, ¿verdad? O la presión por encima de la presión atmosférica. Así que si en ese punto nosotros tenemos una presión P igual a presión atmosférica más ρGH, ¿ok? Entonces decíamos nosotros que la presión manométrica es esto, ¿verdad? Este cuerpo de acá. El exceso o la cantidad por encima de la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces es la presión únicamente hecha por el fluido. En este caso, esta presión manométrica, entonces, es densidad por G, por una H. ¿Ok? Una H. Hay que hacer énfasis, ¿verdad? Que la H que aparece aquí no es esta misma H, ¿verdad? De hecho, voy a llamarle diferente a esta H, le voy a llamar H prima, ¿ok? Entonces, primero que todo, ¿verdad? Esta densidad es la densidad de quién? Del fluido. ¿Pero de cuál de los dos fluidos? Bueno, cuando nosotros estamos ubicados acá, ¿cuál es el fluido que está encima de ese punto?
agua, ¿verdad? Entonces esta es la densidad del agua, ¿verdad? Y esta H en realidad es esta altura de acá, los 15 centímetros. Entonces, como les digo, queda extremadamente sencillo. Ustedes pueden ir a buscarlo a una tabla. Si no está en una tabla, pues no, lo tiene que dar el ejercicio. Pero la densidad del agua, si es agua dulce, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso lo multiplico por 9.8, que es metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Y eso lo multiplico por el H. Lo voy a poner abajo mejor por cuestión de espacio, ¿verdad? Ahora, ojo, ¿verdad? El H a mí me lo dan en centímetros, ¿correcto? El H me lo dan en centímetros. Sin embargo, si pueden fijarse ustedes acá, esto está en metros, esto está en metros. Por lo tanto, este H que está acá tiene que estar en metros, ¿verdad? Entonces yo utilizo el dato, pero en metros, 0.15 metros. Eso es 15 centímetros, que es esta altura, a esto lo llamo H yo, ¿verdad? La profundidad a la cual está este punto. ¿Ok? Y pues queda fácil para calcular, ¿verdad? Este inciso A es simplemente como un trámite para que nosotros sepamos qué es lo que nos están pidiendo cuando a mí me dicen presión manométrica, ¿verdad? Es simplemente la presión hecha por el fluido, o sea, el ρ del fluido por G por H, que es la profundidad a la que estamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? 1000 por 9.8 por 0.15. 1470. Entonces la presión en ese punto es de 1470 unidades estándar de presiones pascales. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? No, ¿verdad? Está extremadamente sencillo. Bueno, lo complicado o lo diferente de este ejercicio viene del inciso B. Y a mí me dicen, calcule cuánto es esa altura H. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿cómo vamos a calcular esa altura H, que es la diferencia entre básicamente eso y esto de acá, ¿verdad? Pues fíjense bien, la presión, muchachos, nosotros sabemos que depende de la profundidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿ok? Si yo tengo una presión manométrica a esta profundidad, ¿ok? La presión manométrica a esa presión manométrica tiene que esté en esa interfase, tiene que ser la misma presión que está al otro lado, ¿ok? Bueno, no la presión manométrica, para ser sincero, es la presión, en general la presión, ¿verdad? La presión que está acá tiene que ser la misma presión que aparece al otro lado del recipiente, ¿ok? Y ustedes podrán decir, pero, ok, ¿y de qué me sirve eso? Bueno, si yo conozco cuánto vale la presión acá, entonces yo puedo encontrar cuánto es esta, que le voy a llamar H de acá. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la presión total depende de H. Ahora, si yo sé cuánto es esto de acá, gráficamente yo puedo ver que esta H más esta H de acá, que le llame H', tiene que ser igual a 15 centímetros. Y con eso puedo encontrar cuánto es el H'. ¿Se fijan? Entonces, básicamente viene del concepto de que, ok, ambas están al mismo nivel. ¿Se fijan? Ambas están a la misma altura, ¿verdad? Con respecto al punto más bajo, podría decirlo. Entonces, para el punto, si yo le llamo a esta
presión 1, por decir algo, y a esta le llamo presión 2, ¿ok? Tiene que ser así. La presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la presión 1 es presión atmosférica. ¿Por qué atmosférica? Porque no está encerrado el fluido, ¿verdad? Está abierto al aire y como está al aire, entonces hay presión atmosférica. Más la presión manométrica que yo encontré allá, le voy a llamar presión manométrica 1, que es Rho por G por H. ¿Rho de quién? Del H2. Y a esta H, para no confundirlo, que el libro utiliza H acá. Me parece incorrecto utilizar la misma H cuando sale una H en una fórmula porque puede confundirlos a ustedes, ¿verdad? Pero esa H, sepan ustedes que es la profundidad, ¿verdad? Le voy a poner H1. Antes le había puesto solo H, pero mejor voy a dejarlo así como H1. Esa la voy a dejar como H mayúscula. Al otro lado, ¿qué es lo que tendríamos? También hay presión atmosférica. ¿Por qué hay presión atmosférica? Porque en la interfaz de arriba del fluido queda el aire libre. Entonces la presión que hay es presión atmosférica. Más una presión manométrica, que es una densidad por un G, por una H, que en este caso yo le llamé H mayúscula. Pero la densidad es de quién? Del fluido que está por encima de este punto. ¿Y qué fluido es? Mercurio. Entonces, en realidad, esta es densidad del mercurio. El ejercicio no me da la densidad, pero nosotros lo podemos encontrar. La presión atmosférica es la misma, ¿verdad? O sea, es presión atmosférica. Entonces se cancela y a mí me queda la expresión, ¿verdad? Densidad del agua, ¿ok? Densidad del agua por G por H1 es igual a densidad del mercurio por G por H. Fíjense bien que esto también se cancela, correcto. Y básicamente me queda a mí que H es igual densidad del agua a H1 entre densidad del mercurio. Y bueno, tendríamos que buscar en este caso, para este ejercicio, tendríamos que buscar en el libro. En el examen, a ustedes deberían de darle, ¿verdad?, los valores de densidad que son necesarios para el ejercicio. Si no se los dan directamente el ejercicio, entonces en la tablita de fórmulas se debería de incluir, ¿verdad?, una lista, una pequeña tabla de distintas densidades para que ustedes puedan resolver. Entonces, Sears, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Aquí tengo una tabla de densidades, ¿verdad? En el libro. Algunos son sólidos como aluminio, cemento, glicerina y al lado derecho me parece que están los líquidos, ¿verdad? O bueno, no está, parece que también hay, no lo separan así, lo dejan en otro libro tal vez que lo dejan así, dependiendo del estado de fase. ¿Dónde está Mercurio? Aquí está Mercurio, ¿verdad? Justo aquí lo tenía. Entonces me dice, mira aquí, Mercurio tiene una densidad en kilogramos sobre metro cúbico de 13.6 por 10 a la 3, ¿ok? Entonces yo sé que esta H es la densidad del agua, 1000, por la profundidad que teníamos antes, que era 0.15 metros, ¿verdad?, dividida entre la densidad del mercurio, que es 13.6 por 10 a la 3, pues lo mismo decir 13.600, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este cálculo, ¿verdad? 1000 por punto 15 dividido entre 13.6 por 10 a la 3.
perdón, 3 a la 3. Ah, no, pero lo estoy usando, no es necesario ponerle exponente así, por 10 a la 3. 13.600, como les dije, ¿verdad? Era 1000 por punto 15 entre el 13.600, ¿verdad? Y eso me da que la profundidad es de 0.0110, ¿verdad? 0.011. Entonces, la profundidad aquí es de 0.011 metros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, verdad? Que entonces la distancia H, que va desde de la superficie, ¿verdad?, de Mercurio hasta ese punto que está P2 es de 0.011 metros o 1.1 centímetros. Pero ojo, siempre hay que tener cuidado con qué nos pide el ejercicio. El ejercicio no nos pide a qué profundidad está eso. Nos pide el ejercicio cuál es la diferencia entre estas dos columnas. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, claramente que esta H mayúscula que puse yo, más esa H tiene que ser igual a el H1, que es la columna de agua, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es esto, ¿verdad? H1 es igual a la distancia H, que es la profundidad, más la diferencia que es el H que nos piden. Entonces, el H que nos piden a nosotros específicamente va a ser la profundidad o la distancia de la columna de agua menos la distancia o la profundidad que yo acabo de encontrar del mercurio, ¿verdad? Entonces eso sería pues 0.15 menos la respuesta, perdón, 0.15 menos el 0.011, me debe quedar 0.149, si no me equivoco, 139, perdón, 0.139 metros, ¿verdad? Y esta es la respuesta en específico que a mí me piden, ¿verdad? ¿Qué me están pidiendo? Esta distancia de acá, esta diferencia entre las columnas, que va a ser de 0.139 o de aproximadamente 14 centímetros, si quieren volverlo a pasar a centímetros, ¿verdad? Y todo a partir de cálculos de presión, ¿verdad? Nosotros sabemos que la presión tiene que ser igual porque están a la misma altura. Como tiene que ser igual, yo planteo la presión en un lado, planteo la presión en el otro lado. Como los dos están abiertos, en los dos hay presión atmosférica, se cancela y hago el despeje. ¿Hay alguna pregunta para este ejercicio de presión, muchachos? Cualquiera se puede preguntar, por ejemplo, solo por decir algo así. ¿Qué pasa si, si a mí no me piden cuál es la presión? Yo aquí tengo agua, en esta, bueno, tengo la columna, ¿ok? Aquí está el agua, y aquí termina el agua, y luego aquí empieza el mercurio. Ahí me pidieron específicamente la presión acá. Pero ¿qué pasa si a mí me piden la presión en un punto como este? ¿Cómo la encuentro? Bueno, sigue siendo la misma expresión, muchachos. Al final, la presión total es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ok? Pero la presión manométrica es ¿quién? Es la presión manométrica debido a esta columna de agua más este poco de mercurio. Entonces ahí solo habría que tener cuidado, ¿verdad? De que, perdón, la presión sería la presión atmosférica más un ρ por un g por un h, pero el h no sería esta distancia, ¿verdad? Sino que sería únicamente esto de acá, ¿ok? Que esto sería para el agua, le voy a poner H2O, más la densidad del otro fluido, ¿ok? La densidad de mercurio por G por un H de mercurio, que sería esto de acá, ¿verdad? Esa H de ahí, que sería el único poquito de mercurio que está generando presión. Básicamente es como que les diga yo, a la presión que ustedes encuentran en la interfaz, que es esta, ¿ok? A la presión que encuentran en la interfaz, agréguenle cuánta presión extra hace únicamente el mercurio. Y bueno, voy a ver qué otro tipo de ejercicios de presión, pero usualmente es
la interpretación y utilización de esta fórmula de presión, ¿verdad? Presión es igual a presión atmosférica más ρ G H. Si el fluido no está al aire libre, o sea, si el fluido está encerrado, entonces, ok, ya solo quito la presión atmosférica, porque si está encerrado no hay presión atmosférica, ¿verdad? Si está completamente encerrado. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? ¿No hay preguntas? Yo creo que no. Hacemos al de Arquímedes, al de flotación, entonces, ¿verdad? El 12.26 del Sears. Dice el ejercicio. Un bloque de hielo flota, ¿ok? Flota en un lago de agua dulce. ¿Qué volumen mínimo debe tener el bloque de hielo para que una mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie sobre este sin mojarse los pies? Entonces imagínense ustedes, hay un lago, ¿verdad? Con distintos bloques de hielo. Si ustedes se quieren parar sobre un bloque de hielo sin que se hunda el bloque de hielo, ¿qué es lo que me dice la lógica? Me paro sobre los bloques de hielo más pequeños o más grandes. Más grandes, ¿verdad? Porque por alguna razón nosotros esperamos que eh, el bloque más grande me va a aguantar más, o sea, en mi peso, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Bueno, el bloque de hielo más grande, entonces sobre él hay una mayor fuerza de flotación, ¿ok? Y por eso decimos el más grande. Este ejercicio en específico me dice cuánto tiene que ser ese volumen mínimo, ¿verdad? Porque ustedes pueden imaginarse, vamos haciendo el bloque de hielo más pequeño, va a llegar un punto que el bloque de hielo es tan pequeño que yo me voy a parar en él y aún así se va a hundir. Entonces, ese límite es el que me piden. Eso es lo que me pide el ejercicio. Ya un ejercicio de flotación. Y aquí les voy a demostrar claro cómo es difícil, o no difícil, cómo simplemente no podemos resolver los ejercicios de flotación directamente si solo utilizamos el hecho de que la fuerza boyante, ¿ok? ¿Es igual a quién? La fuerza boyante era densidad del fluido, ¿verdad? En este caso H2O por el volumen de fluido desplazado o el volumen de objeto sumergido. Yo le pongo volumen de objeto sumergido, pero ahí depende de qué datos le esté dando el ejercicio, ¿verdad? Pero voy a poner el volumen del objeto sumergido por G, ¿verdad? Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo puedo encontrar ese volumen mínimo a partir de ahí? Bueno, aquí aparece el volumen, dirían ustedes. No he planteado todavía el ejercicio. Entonces, a partir de eso lo puedo despejar, pero ¿cuánto vale esta fuerza boyante? ¿Sabemos cuánto vale? O sea, ¿tenemos un valor directo? El ejercicio me dice la fuerza boyante es de tantos newtons. No lo tengo, ¿verdad? No lo tengo, la verdad es que no lo tengo. Entonces, es ahí donde entra el juego que, ok, solo con la definición que nos da el principio de Arquímedes, no podemos, o sea, no es el fundamento o no es suficiente para resolver. ¿Ok? Nunca va a ser suficiente, o bueno, tal vez un ejercicio extremadamente sencillo va a ser suficiente que nosotros lo resolvamos con ese. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué. El hecho el detalle está en el que me dicen a mí que el pedazo de hielo está flotando. Si está flotando, o sea, si no se está hundiendo ni se está moviendo hacia arriba, nosotros sabemos que está en equilibrio. O sea, y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que la mujer se pare sobre el pedazo de hielo y que el pedazo de hielo quede en equilibrio, que el pedazo de hielo no se hunda. Entonces, como está en equilibrio, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y
sobre el hielo tiene que ser igual a 0 y a partir de esto resuelvo yo para lo que me piden. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es el detalle? Hay que darle interpretación a lo que nos están dando, ¿verdad? Entonces a mí me piden el volumen mínimo que debe tener el bloque de hielo para que la mujer de 45 kilogramos pueda ponerse de pie sobre este sin mojarse los pies. Entonces, ¿cuál es ese caso extremo? O sea, nosotros sabemos, ¿verdad? Que en cuanto más grande, o pueden ustedes imaginarse, en cuanto más grande es el pedazo de hielo, la mujer se para y no tiene ningún problema, ¿verdad? O sea, no se moja los pies. Pero en cuanto va haciéndose más pequeño y más pequeño el pedazo de hielo, va a quedar más al ras del agua, ¿correcto? Sigue sin mojarse los pies. El volumen mínimo que tiene que tener el pedazo de hielo sin que la mujer se moje los pies es o es la situación en la cual viene el bloque de hielo y se sumerge completamente al ras del agua. Se fijan que el dibujo yo así lo intenté hacer, ¿verdad? O sea, está aquí que si el bloque de hielo fuera un poquito más pequeño, se hunde completamente debido a la mujer. Pero estamos en ese caso extremo, ¿verdad? Eso es lo que me dicen. O así tengo que interpretar yo ese dato sin mojarse los pies, ¿verdad? Entonces, ok, yo quiero saber cuánto tiene que ser el volumen de ese pedazo de hielo, de tal forma de que, ok, el pedazo de hielo se hunde completamente, pero queda al ras con el agua. Y ahí queda en equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es más pequeño el pedazo de hielo? La mujer se va a mojar los pies, ¿correcto? Entonces, eso es como tenemos que interpretar ese ejercicio. Entonces, básicamente, ese caso extremo, ese caso extremo sucede cuando el bloque está completamente en el agua. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Todo el volumen del hielo está bajo el agua. O bueno, no bajo el agua exactamente, pero se fijan que está al ras. O sea, todo el volumen está, sí, básicamente bajo el agua, pero no completamente, no hay abajo, ¿verdad? Sino que está al ras. Entonces, ese volumen de objeto sumergido es lo mismo que, en este caso, el volumen total de objeto o el volumen del hielo, ¿verdad? Porque todo el hielo está por debajo del agua. Entonces ahí luego nosotros hacemos nuestro análisis de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están actuando y sobre quién? ¿Quién es el que me interesa a mí? El hielo. Yo quiero saber por qué el hielo está en equilibrio. Entonces nos preguntamos qué fuerzas hay sobre el hielo. Bueno, desde luego hay una fuerza boyante porque el hielo está en un fluido. Como el hielo está en un fluido, aparece una fuerza de flotación hacia arriba. Está el peso del el propio hielo, ¿ok? Va hacia abajo, directamente hacia abajo. Y está el peso de la mujer, que también va hacia abajo. Recuerden, ¿verdad? Aquí yo estoy esperando que ya ustedes esto lo interpretan de forma rápida, ¿verdad? O sea, sobre la mujer hay una, o sea, sobre la mujer el peso está hacia abajo y hay una fuerza normal hacia arriba, pero, por tercera ley de Newton, también la mujer le ejerce una fuerza normal hacia abajo al bloque de hielo y resulta que como es normal es igual al peso de hielo, entonces esta normal también es, perdón, al peso de la mujer, entonces esa normal también es el peso de la mujer y por eso yo aquí dibujo directamente que hacia abajo es ¿quién? El peso de la mujer, porque esa es la magnitud de esa fuerza, ¿ok? Eso ya deberíamos de manejarlo así rápido, ¿verdad? Entonces, cuando hago la sumatoria de fuerzas en Y sobre este objeto, que tengo yo? Que la fuerza boyante menos el peso de la mujer menos el peso del hielo es igual a 0. ¿Ok? Es igual a 0. Ahora, la fuerza boyante, ¿qué forma tiene? Es la densidad del fluido. ¿Cuál es el fluido? Agua dulce. Entonces, H2O por G por el volumen total del objeto. ¿Ok?
porque todo el objeto está sumergido. Y ese volumen va a ser el volumen mínimo de tal forma de que no se mojen los pies de la mujer. Si el volumen es más pequeño que ese volumen que yo encontré ahí, significa que el pedazo de hielo se hundió más y el agua le cayó encima a los pies de la mujer. ¿Ok? ¿Cuánto es el peso de la mujer? Pues yo sé que el peso de la mujer es la masa de la mujer, porque el ejercicio me da directamente cuánto es la masa de la mujer. Ahora, ¿cuánto es el peso del bloque de hielo? Ahí está un detalle. Fíjense bien. A mí en ningún lado me dicen cuánto pesa el bloque de hielo y desde luego que no me lo van a decir. ¿Por qué? Porque yo estoy encontrando en parte eso, ¿verdad? Yo estoy encontrando qué tan grande tiene que ser el trozo de hielo para encontrar el volumen, ¿verdad? Yo no sé qué tan grande es el trozo de hielo, entonces no sé qué tanta masa hay. Por lo tanto, el peso del hielo vamos a escribirlo como, ¿ok? Bueno, masa de hielo primero, G, pero la masa del hielo hay que recordar que la masa yo la puedo escribir como densidad del hielo por el volumen. Voy a ponerle BH en vez de B objeto para ser consistente en todo, ¿verdad? Ese es el volumen total del pedazo de hielo. Y eso tiene que ser igual a cero. Y a partir de eso tengo que resolver yo. ¿Pero para quién? Para el volumen del hielo. Entonces despejamos, ¿verdad? Si se fijan, los tres cuerpos tienen G, entonces en realidad G puede ser cancelado. Y lo que me queda a mí es que, ok, la densidad del agua por el volumen del hielo menos la densidad del hielo por el volumen del hielo tiene que ser igual a la masa de la mujer. ¿Ok? Entonces pueden preguntarse, bueno, ¿y la densidad del hielo y la densidad del agua no debería de ser la misma? Vamos a ver a la tabla, a ver si hacen una diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí dice agua de mar, 1 por 10 a la 3 o 1000, 1.03 por 10 a la, por 10 a la 3, ¿verdad? Busquemos a ver si tiene hielo, ¿verdad? Entonces resulta que la densidad del agua, o sea, cuando existe ese cambio de fase del agua entre líquido y sólido, la densidad del agua cambia, ¿verdad? Cambia un poco, es menos denso el hielo, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando lo congelamos, entonces ya las partículas no están, o bueno, los átomos de agua no están tan dispersos, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver el agua a nivel molecular, cuando el agua está, porque agua y hielo básicamente son lo mismo, ¿verdad? Pero cuando está en estado líquido, si nosotros podemos ver a nivel molecular, bueno, los átomos están un poco más dispersos, ¿verdad? Mientras que cuando ya lo congelamos y está sólido, los átomos ya están confinados en o sea, de forma más compacta, ¿verdad? Entonces, ok, si están confinados de forma más compacta, entonces esa básicamente es la definición o tiene que ver con la definición de densidad, ¿verdad? O sea, si la misma cantidad de átomos yo la confiné en un lugar más compacto, o sea, básicamente cambió la densidad, ¿verdad? Entonces, si se fijan, 0.92 por 10 a la 3 y agua dulce, me dicen, 1.00 por 10 a la 3. Tengan cuidado, ¿verdad? Porque a veces los ejercicios son bien, por lo menos en el libro, no sé si en el examen van a poner algo así, pero a veces cometen esa digamos, entre comillas, trampa. Claro, uno dice, ¿cuánto es la densidad del agua? Y ustedes pueden aprendérsela, 1000, 1000, 1000, 1000. Pero tengan cuidado que si un ejercicio les dice que el agua es agua salada o agua de mar, fíjense en la tabla. El agua de mar es un poquito más densa. ¿Por qué? Porque el agua de mar, me imagino yo, tiene, o sea, tiene más partículas, ¿verdad? En ella, ¿verdad? Si yo agarro una muestra de agua de mar y agarro una muestra de agua de la que tengo para tomar, obviamente yo hasta le voy a ver como una tierrita o algo así al agua de mar, no sé. Eso es lo que me imagino yo, ¿verdad? Pero nunca he probado agarrar un vaso de agua de mar para ver cómo se mira, pero ustedes me comprenden a lo que me refiero. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo agua de mar que agua pura, ¿verdad? Entonces tengan ese cuidado. En este caso nos dicen agua dulce, entonces le ponemos 1000. Pero si el ejercicio les dice, hace la diferencia o hace énfasis en que es agua de mar, tengan cuidado en cuál de las dos densidades eligen, ¿verdad? Entonces, 1 por 10 a la 3 o 1000 es la densidad del agua
y 0.92 por 10 a la 3 o 920 es la densidad del hielo, ¿verdad? Entonces ahora nos volvemos al ejercicio. Se fijan bien, aquí yo puedo factorizar, ¿verdad? Y tengo que el volumen del hielo es densidad del agua, ¿ok? Menos densidad del hielo, ¿ok? Y eso tiene que ser igual a la masa de la mujer. O sea que el volumen del hielo va a ser igual a la masa de la mujer dividida entre esta diferencia de densidades. Agua menos hielo. Y la podemos calcular. La masa de la mujer es de 45 kilogramos. Eso lo divido entre la resta de la densidad del agua, que es 1000, o 1 por 10 a la 3, menos la densidad del hielo, que es 0.92 por 10 a la 3 o 920. Es lo mismo, ¿verdad? Ustedes lo pueden meter en notación científica y es lo mismo. Y esto me da que el volumen mínimo que tiene que tener, ¿ok? Mínimo que tiene que tener ese pedazo de hielo es de 0.5625, me decía, ¿verdad? Se cerró la calculadora. 0.56 lo voy a dejar. Metros al cubo. Y ese tiene que ser el volumen que debe tener, el mínimo volumen, ¿verdad? Que va a tener ese pedazo de hielo de tal forma de que soporte a la mujer. ¿Qué pasa? ¿Ok? ¿Qué pasa? Si en vez de estar esta mujer sobre ese hielo, venimos y nosotros traemos a una persona más pesada, el hielo se va a hundir. ¿Por qué? Porque este era el volumen mínimo, ¿verdad? Para esa mujer, para esa cantidad de peso. Ahora, ¿qué pasa si el hielo es más pequeño que esto? En realidad el hielo se va a mover hacia abajo, ¿verdad? En realidad no va a lograr mantener equilibrio, no logra mantener a la mujer ahí, entonces se va a venir más hacia abajo y se va a mojar. ¿Qué pasa si el hielo es más grande que esto? El hielo en realidad no va a quedar al ras, sino que quedaría un poquito por fuera del agua. ¿Cómo me pueden cambiar los ejercicios? Bueno, a mí no necesariamente me van a pedir cuánto es el volumen del hielo. El volumen del hielo me lo pueden dar, o sea, ¿y cómo me lo pueden dar a mí? A mí me pueden decir simplemente que el 45% del hielo está sumergido y tengo que interpretarlo. ¿Cuánto es el 45? Ah, entonces 0.45 por el volumen de hielo. O en vez de eso me pueden decir de diversas formas, ¿verdad? En vez de pedirme a mí cuánto es el volumen mínimo de hielo, me pueden preguntar hasta cierto punto cuál es la masa máxima que aguanta un hielo de tanto volumen. Entonces, ok, si quiero saber cuánto es la máxima masa, entonces estamos hablando básicamente en esta misma situación, ¿verdad? En el cual todo el hielo se hunde, pero en vez de pedirme el volumen del hielo, me están dando el volumen del hielo y me están preguntando, ok, ¿cuál es la persona más pesada que puede aguantar el hielo? Pero todo va a partir de dónde? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y ahí planteo mi sumatoria de fuerzas en Y y resuelvo. Como les repito, ¿cómo puede cambiar este ejercicio? Imagínense que en vez de eso yo tengo entonces aquí también tengo una cuerda. ¿Qué pasa si tengo una cuerda? Aquí aparece una tensión hacia arriba. ¿Y qué pasa? Bueno, la incluyo en mi sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Siempre a partir de mi sumatoria de fuerzas yo resuelvo para lo que me pide el ejercicio. Quiero hacer, bueno, eso es todo por la clase de hoy. Vamos a hacer algunos otros, o el lunes vamos a hacer otros ejercicios, otro de presión, otro de flotación, y eso sería todo por la clase, muchachos. Luego solo estaría pendiente si el miércoles, después del examen, o sí, el miércoles, digamos, después del examen, si alguno de ustedes quisiera ver rápidamente un poquito la parte eh, de dinámica de fluidos, yo podría darles una clase, ya sea el miércoles
o bueno, cuando tengan libre. Eso si ustedes quisieran, ¿verdad? Por otra parte, vamos a ver, solo voy a ir a ver los ejercicios para que miremos algo. El próximo ejercicio de densidad ya les dije que no voy a hacer. Pues, básicamente les tengo uno puesto, pero densidad es básicamente solo densidad igual a masa sobre volumen. Eh, háganle o lean, ¿verdad? Cosas como preguntas como esta, háganse las preguntas y si no las entienden, pregúntenmelas, pero les puede servir, ¿verdad? Aquí siempre hay material, ¿verdad? Para ver acerca de preguntas conceptuales. Em, es que estoy viendo, ¿verdad? Aquí están los de flotación. Solo para que miremos más o menos antes de irnos cómo redactan o qué dicen en los otros ejercicios de flotación, yo ya tengo una idea de qué tipo de ejercicio puedo poner, porque hay ciertos ejercicios que a mí me ponen, por ejemplo, solo por decirles algo, me dicen a mí, tengo un beaker y ese beaker tiene un fluido y me dicen cuál es el fluido y yo sé cuánto es la densidad de ese fluido, ¿verdad? Y vengo yo y cuelgo sobre una cuerda un objeto. Entonces, cuando yo cuelgo eso, el objeto, la cuerda tiene una tensión de tanto. Y luego vengo yo y hago el mismo experimento, pero lo meto sobre otro fluido, digamos, sobre agua. Entonces yo pongo el mismo. Y ahora la cuerda tiene una nueva tensión. Y vienen y repetimos el experimento. Y después me preguntan, ¿de qué material está hecho el bloque? Entonces, o pueden preguntarles algo similar y decir, ok, me dan dos casos y después me dicen, ok, si eso es cierto, ¿cuál es el fluido en el que está sumergido? Se escucha como algo diferente, pero al final todo en cada uno de estos, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y buscamos y resolvemos para lo que me están pidiendo. Quiero buscar uno como eso, ¿verdad? Porque eso sería como un experimento, un ejercicio un poco diferente. Eh, el libro, ¿verdad? Bueno, solo para que miremos, ¿verdad? Más o menos el tipo de cosas que nos preguntan en los de flotación, ¿verdad? Una boya cilíndrica de 950 kilogramos puede flotar verticalmente en agua salada. El diámetro de la boya es de tanto. Calcule la distancia que se hundirá la boya cuando un hombre de 70 kilogramos se coloca encima de este. Entonces, básicamente, este mismo ejercicio que acabamos de resolver, nada más que a mí me dicen cuánto es el tamaño total de la boya y que hay un hombre encima. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? ¿Cuánto se hunde la boya? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto porcentaje? Básicamente solo puedo resolver preguntándome la boya es cilíndrica, ¿verdad? Entonces es sencillo, ¿verdad? El volumen del cilindro, ¿cuánto es? Es área por altura. Entonces, yo fácilmente puedo encontrar cuánto es el volumen sumergido, ¿verdad? Y a partir de eso encontrar cuánto es la altura, ¿ok? Un bloque de hielo flota en un lago de agua dulce, que este es el que acabamos de hacer. Una muestra uno como este creo, una muestra de mineral pesa 17.5 kilogramos en aire, pero si se cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en el agua, la tensión en el hilo es de 11.20. Calcula el volumen total y la densidad de la muestra. ¿Se fijan? No necesariamente, o sea, ¿por qué pesa menos? ¿Ok? ¿Por qué pesa menos, entre comillas, el objeto cuando yo lo sumerjo en un fluido? Porque aparece la fuerza de flotación. Y como aparece la fuerza de flotación, entonces pareciera que pesa menos. ¿Y qué me piden? ¿Cuánto es el volumen del objeto y cuánto es la densidad del objeto? Entonces, este es interesante. Tal vez hacemos ese 27. Usted está preparando un aparato para hacer una visita a un planeta recientemente descubierto llamado Casi, que tiene océanos de glicerina
y una aceleración superficial debida a la gravedad de 4.15 metros sobre segundo cuadrado. Si el aparato flota en los océanos de la Tierra con 25% de su volumen sumergido, ¿qué porcentaje se sumergirá en los océanos de glicerina? Básicamente, ¿qué es lo que me están haciendo aquí? Con este dato de cuánto es lo que flota en la Tierra, nosotros podemos encontrar cuánto es la masa o el volumen, que básicamente sería casi lo mismo, pero la masa o el volumen de ese aparato, ¿ok? Y luego repetimos los experimentos en el otro planeta, donde ahora el fluido es glicerina y la aceleración debido a la gravedad ya no es 9.8. Este es bien interesante, ¿verdad? Porque hay dos fluidos. Este, por cierto, ya tengo la tarea. Este se los dejé como tarea, ¿verdad? Es simplemente para que piensen un poco, ¿verdad? Eh, pero es un poco más complicado, creo yo, que los que pueden ser evaluados, ¿verdad? Y vamos a ver este último, simplemente porque este es de un puntito. Una roca cuelga de un hilo ligero cuando está en el aire. La tensión del hilo es de tanto. Cuando está totalmente sumergida en el agua, la tensión es de tanto. Cuando está totalmente sumergida en un líquido desconocido, la tensión es de 18.6. Determine la densidad del líquido. Entonces, si hago algunos en clase de flotación, van a ser este 33 y ese 27, que son formatos distintos. Y este que está mixto, ahí tendrían que pensar un poco ustedes, pero es parte de la tarea, ¿verdad? Esa tarea la voy a subir hoy, ¿verdad? Hoy, yo sé que les dije durante la semana, pero he tenido la dificultad, o sea, de tiempo y no he podido subirles en realidad el material. Para hoy tengo que subirles todo el material pendiente, ¿verdad? O sea, yo los videos siempre se los comparto, ¿verdad? Pero hacer, descargar los PDF de cada una de las lecciones, ¿verdad? Subirlo al campus y subir todo eso para que ya esté listo, ¿verdad? Al igual que eso, voy a subir esta tarea, que son creo que 2 ejercicios y eso se los dejo para el otro sábado, ¿verdad? Eh, Depresión, el otro que haríamos, muchachos, sería, pues básicamente cualquiera. A mí me gustan esos que son como en forma de tubo, pero como este, ¿vea? Este es bien similar al que nosotros acabamos de resolver, si se fijan, ¿ok? Pero, pero vamos a ver, vamos a buscar alguno un poco diferente tal vez. A ver si logro encontrar uno que sea algo diferente. Pero todos esos de encontrar la presión es saber que presión es igual a presión atmosférica más ρh. Bueno, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues entonces nos quedamos hasta aquí. Cualquier consulta extra que les aparezca durante el fin de semana, no importa la hora, ustedes escríbanme. Si no les contesto, esperen, eventualmente les voy a contestar, ¿verdad? Si ya se me pasa el día, recuérdenme, por favor, pero no tengan pena, ¿verdad? O sea, eso creo que he sido claro durante todo el periodo. Si hay alguna consulta de cualquier tipo, de la tarea, de los ejercicios, si me hizo falta subir algo al campus, no duden en escribirme, ¿verdad? Al Telegram y yo, pues eh, cuando tenga un tiempo libre o acceso, pues les voy a contestar. Bueno, muchachos, es todo por hoy. Entonces, nos vemos hasta el lunes, ¿verdad? Donde vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios más, ¿verdad? Bueno, buenas noches, muchachos. Gracias, buenas noches.